Me es un gusto volver a compartir con vosotros. No puedo decir porque no puedo veros cara a cara, pero gracias por la oportunidad que nos dais de compartir la palabra con vosotros. Y gracias a Dios también que podemos tener esto de tiempo en tiempo, de estar revisando juntos las Escrituras, sobre todo en torno a este tema, que seguro pasaremos muchísimos años y es un tema insondable, la misión de Dios. Y creo que cuando digo la misión de Dios es porque queremos hacer un énfasis nuevamente en que la misión es de Dios. La misión de Dios es diferente a la misión de la iglesia. La misión siempre será de Dios. Nació en Dios, creció en Dios, se justifica en Dios a través de Cristo y se cumplirá en Dios. La misión de la iglesia es la forma en cómo nosotros respondemos a la propuesta de la misión de Dios. Pero es Dios el que quiere salvar al hombre, no somos nosotros. Es Dios quien envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Es Dios quien presentó las cartas sobre la mesa para decirnos que lo más importante para Él es brindarle una oportunidad de salvación al mundo. Así que de eso, lógicamente, vamos a tardar años y años y años porque será insondable. Y por lo menos tenemos el privilegio de que cada año revisamos juntos las Escrituras y nos metemos en este profundo mar. Antes de compartirles, como siempre es costumbre, tengo que contar una historia. Pero como los tiempos van tan rápido y la tecnología ha avanzado, ahora me he traído las historias en vídeo para trabajar menos. Si pueden, por favor, poner el video. 你是怎么走的？哎，陆训练。这是有名的啦。Pero es muy interesante lo que pasa ahí, y os lo explico en un minuto, no, en 30 segundos. El hombre este que está formando parte de todo este mosaico cuando se levantan, él quería ser parte del rostro del comandante, y en ese momento él tenía parte de un ojo. Pero al hacer un mal movimiento, el comandante se da cuenta, le quita el mosaico que forma parte del ojo y le da un mosaico que forma parte de un diente. Y entonces eso lo desanima tanto que el hombre llega a su casa, el reloj suena y ya veis lo que ha pasado. ¿Cómo se veía la foto del comandante? Sin un diente. No muy bien. Ya verás lo que les pasó a los comandantes por haber sacado la foto del supremo dictador sin un diente. ¿Qué pasa con esto? Que es muy interesante que nosotros estamos tratando de pintar una foto. Y dentro de esta foto es muy importante notar que hay ciertas características que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta, que no nos ayudan a que la foto salga de la manera como tiene que salir. Déjenme explicárselo con la Escritura. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15 y a revisar unos textos de Pablo que son como poco muy interesantes. Romanos capítulo 15. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? ¿No os acordáis que en este congreso tenemos una ley de Media y Persia? Vosotros la sabéis, ¿verdad? O traes la Biblia, o traes... No, 10 soles era el año pasado, pero con la inflación y todo eso son 15. 15 soles y todo eso va para la obra misionera. Aleluya. ¿Cuántos no trajeron Biblia? Gracias, hermano. 15, 30, 45. Esto va bien. Hay que traer la Biblia. Se aceptan toda clase de iPads, iPods y todo eso.
Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez Isaías dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Pablo nos va a comenzar a hablar primero aquí de una cosa llamada gentiles, que por cierto no sé si entendemos completamente qué significa. Para muchos, por muchísimos años y por diferentes razones, los gentiles son los paganos. Y muchas veces a uno hasta le enseña, le dice, no te acerques a los gentiles. Y uno dice, uy, ¿esos quiénes son? Tienen lepra, algo así. Pero donde quiero partir es que Pablo, usando un capítulo que es totalmente misionero, inicia con una propuesta muy interesante. Y la propuesta de Pablo es, no os sirváis ni os agradéis a vosotros mismos. ¿Cuál es realmente la propuesta que Pablo tiene para nosotros? La propuesta que Pablo tiene para nosotros es que volvamos de nuevo a un entendimiento, un sentir y una práctica cristocéntrica. Y no podemos partir a hablar de ningún proceso de misión, y creo yo honestamente, de ningún proceso que tenga que ver con el cristianismo, si no partimos desde un modelo en Cristo. Pues Pablo nos está diciendo que el modelo en Cristo es que nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. Y queridos, yo sé que esto lo habéis escuchado hasta las orejas, pero no lo practicamos. Nosotros no vivimos de una manera en que reflejamos un modelo de Cristo que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Porque honestamente, la mayor parte del tiempo y la mayor cantidad de actividades humanas es para agradarnos a nosotros mismos. Fíjate lo que dicen los sociólogos, que es muy interesante. Desde eventos tan sencillos y cotidianos como la limpieza personal, detrás hay todo un fenómeno y concepto de agrado a sí mismo. ¿Cuántos se han dado una ducha con agua caliente después de que están así todos sudados y todos hechos un asco? ¿Cómo os sentís después de la ducha caliente? Muy bien, ¿verdad? Y es una sensación de agrado. Y no os estoy diciendo que eso es pecado, ¿vale? Porque si no vais a quedar sin ducharos por 20, 30 días y esta iglesia va a oler muy mal. Pero lo que estoy diciendo es que es parte de un patrón humano. Y que aún la sociología nos ayuda a entender que es parte inherente del ser humano. ¿Qué es lo inherente? Lo inherente es que vivimos para nosotros mismos. Es que la mayor cantidad de cosas que hacemos en nuestra vida es para nosotros mismos. Construimos en base a nuestro futuro. Construimos en base a cómo voy a estar mejor, cómo me va a ir mejor, cómo puedo vivir mejor. Pero todo eso se resume en que nosotros construimos dentro de un proceso de autosatisfacción. Vuelvo a repetirlo, eso no es pecado, pero tenemos que reconocer que esa tendencia humana puede rayar contra uno de los principios divinos. Y el principio divino que Pablo propone en Romanos 15 es, el modelo de Jesús es no vivan para agradarse a sí mismos.
Esto ya nos abre una llave de entendimiento para que nosotros podamos entender la misión de Dios desde una perspectiva que nos ayude a pensar en las implicaciones que tiene la misión de Dios. Una de ellas es, si nosotros vivimos para agradarnos a nosotros mismos siempre, entonces nunca tendrá cabida la misión de Dios en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Jesús, para poder ser el misionero enviado por su Padre, porque la palabra nos enseña que fue el Padre el que envió al Hijo, lo envió. Y ese verbo enviar que aparece en todo el Nuevo Testamento es apostello. Y el mismo verbo que usan para cuando el Dios Padre envió a Jesucristo es el mismo verbo que usan cuando Jesucristo envió a sus discípulos. Cuando el Padre envía a Jesús, lo envía bajo el modelo de no agradarse a sí mismo, sino de aprender a vivir bajo la voluntad del Padre para agradar a los demás. La palabra agradar, por si alguno tiene alguna confusión, no significa que nosotros vamos a vivir para ser los bufones de alguien. Agradar no significa que yo voy a vivir para que otros, como sanguijuelas, puedan vivir al lado mío. Agradar es un verbo muy interesante que proviene del sentido de cómo yo puedo vivir mi vida para que otros tengan mejores oportunidades, o dicho de otra manera, tengan oportunidades de vivir una vida mejor. Eso es lo que dice Romanos capítulo 15. No podemos pensar en la misión si nosotros no tenemos estos conceptos claros de la Biblia. Porque entonces, cuando Dios venga y nos diga cuáles son las maneras prácticas de implicarnos en la misión, vamos a tener problemas. Este proceso es comparativo con la parábola del buen samaritano. ¿Habéis leído alguna vez la parábola del buen samaritano, verdad? Seguro que sí. Allí en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, no tenéis que buscarla. Pero ahí está la parábola. Y un hombre muy estudioso, por cierto, le pregunta: y entonces, ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta de quién es mi prójimo, el mismo texto dice que es una justificación que este hombre está sacando para no hacer lo que tiene que hacer. Pues es muy interesante porque nosotros todavía estamos haciendo la misma pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Y dónde vive? ¿Es el que está a mi lado o es el que está en la China? ¿Es el que es pobre o es el que es rico? ¿Es el que necesita o es el que no necesita? Pero el meollo del asunto no es ese. El meollo del asunto es que la palabra dice que cuando este hombre preguntó por quién era su prójimo, lo único que estaba haciendo era buscando un justificante. ¿Por qué? Porque sabía que la aplicación del principio divino era la misma de Romanos capítulo 15. Tienes que vivir no para ti mismo, sino para poder bendecir, ayudar, prolijar a los demás. Cuando uno toma este texto y lo tiene en mente, entonces luego uno viene y comienza a mirar de nuevo Romanos capítulo 15 y comienza a pensar: los gentiles. Porque todo el capítulo habla de estos señores, los gentiles. ¿Quiénes son? La palabra gentil, que usa un origen mayormente latín, significa etnia, pueblo, gente. Escucha esto. La palabra gentil, en su raíz primaria, no tiene ninguna connotación si es bueno o es malo. Nosotros le hemos dado una connotación a la palabra gentil y le hemos colocado delante de ella un significado y decimos: ¿gentiles quiénes son? Los malos. Esos son los gentiles. Pero la palabra original es que gentil significa pueblo, etnia, gente.
Y en muchos lugares se usa en la Biblia indiscriminadamente la palabra gentil en hebreo y en griego, y no en todos los lugares tiene la connotación de que los gentiles son los malos. No, la connotación más grande que hay es que la palabra gentil muestra a aquellos que no son ni judíos ni cristianos. En aquel tiempo, lógicamente se usaba con un énfasis étnico, geográfico, cultural, porque los judíos decían: todo aquel que no es judío es gentil. Pero perdónenme, ya no estamos en el siglo I, y nosotros no podemos seguir llamándole a todo el mundo gentil y publicano. El hecho de no tener a Cristo Jesús en su corazón denota lógicamente una necesidad. No denota primero una maldad intrínseca. A ver si me explico, porque yo mismo, mi mujer me da pa'l pelo y me dice: no hables así porque luego la gente no te entiende. Hermanos, cuando nosotros vemos a aquellos que no tienen a Cristo, nosotros no podemos colocar sobre ellos una connotación mala para iniciar. ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos iguales. Tranquilo, espérate. No me vayas a golpear todavía. Déjame explicarte. Todos los hombres somos pecadores. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado esta semana? Levante la mano. Porque si levanta la mano ya cometió un pecado, entonces se puede unir con todos los demás. La gente de afuera peca. Nosotros también pecamos. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es la sangre de Cristo Jesús que está sobre nosotros, que nos limpia de todo pecado, que redime nuestra maldad en la justificación que es en Cristo Jesús. Pero yo soy un pecador. Lo que nos trataron de enseñar desde principios del siglo XIX hasta la fecha es que nosotros éramos santos y los de afuera eran unos burdos pecadores. Pero cuando vivimos la vida cristiana, nos dimos cuenta que nosotros también estamos vendidos al pecado y que nuestra naturaleza humana sigue presente y que también pecamos. Y que la diferencia en nuestras vidas es la sangre de Jesús que está sobre nosotros. Pues es específica y correctamente lo que Pablo quiere explicarnos en Romanos 15. La gente que está afuera no es mala porque sí, no es mala per se. Es mala porque su naturaleza mala y pecaminosa no está recubierta como la nuestra por la sangre del Cordero de Dios. Así que la próxima vez que pienses en gente que no tiene a Cristo, no me digas: ahí están los diablos que están en la calle, endemoniados, malos, pecadores. Cuando nosotros miramos la misión de Dios, es una misión que parte de la misericordia. La misión eclesiae, la misión de la iglesia, parte lamentablemente del juicio. Nosotros partimos, el punto de partida de nuestra misión es el juicio. Ellos son malos. El punto de partida de la misión de Dios es la misericordia. Ellos son necesitados. Y eso cambia la cosmovisión cuando nosotros tenemos que pensar: Señor, ¿qué es lo que tú nos estás pidiendo que hagamos? ¿Qué es realmente lo que nos estás invitando a hacer cuando nos pides que nos unamos a tu misión? ¿Quién quiere gastar su vida, su tiempo y su oración y su dinero para ir a buscar gente mala, perversa? Pero ¿quién quiere salir a buscar a aquellos que tienen una necesidad, como la tuviste tú y la tengo yo o la tuve yo antes de que la sangre de Cristo me hiciera totalmente diferente? Mira lo que Pablo dice en el versículo 7. Pablo dice algo interesante. Por tanto, recibíos los unos a los otros. Que esto ya, aquí hay tela.
Porque cuando Pablo habla recibíos unos a los otros, no está hablando de recibíos unos a los otros, los hermanitos lindos, y daros besitos los unos con los otros. Porque eso es muy fácil. Recibíos los unos a los otros está hablando de cómo nosotros vamos a tratar a aquellos que no tienen a Cristo. ¿Cómo vamos a mirarlos? ¿Cuál es la perspectiva y el punto de partida desde el cual nos vamos a acercar a ellos? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para tres cosas. En primer lugar, para mostrar la verdad de Dios. Confirmar con su vida y con sus hechos que Dios era el único camino, la única verdad y la única vida en Cristo Jesús. Ahí está, confirmar. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué se hizo siervo de la circuncisión? Para confirmar la verdad. Y escúchenme, al confirmar la verdad nos condena a todos. A todos, a todos. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y otra vez me preguntará usted, yo no, ¿y entonces qué hago aquí? Entonces estoy perdiendo el tiempo. No se preocupe. Pero esto nos pone a todos en la misma posición. Cuando piense en la salvación de aquellos que no tienen a Cristo, cuando piense en la salvación de los hindúes, de los musulmanes, de los católicos españoles o de las comunidades étnicas de Perú, cuando piense en la misión de Dios, arranque desde el punto de partida que tú tenías el mismo problema, que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué la Biblia hace esto? Porque hasta que no entendamos la necesidad que nosotros teníamos de Cristo, entonces no podremos transmitir esa necesidad a otros que no tienen a Cristo Jesús. Si nosotros no partimos de ese punto, porque se nos ha olvidado quiénes éramos, porque se nos ha olvidado de dónde venimos, es porque hemos olvidado la misión de Dios. Si tú fueras el que estuviera allí en la India, si tú fueras el que hubiese nacido en Pakistán o en Afganistán, si tú estuvieras en esa situación, entonces estarías clamando, oh Dios mío, ayúdame. Oh Señor, envía a alguien que me predique. ¿Por qué? Porque Cristo confirmó que solo hay un camino, solo hay una vida y solo hay una verdad. No hay ninguna otra forma de llegar al cielo. La misión de Dios se pierde en el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios solo entiende que hay otros que necesitan, olvidándose de dónde venimos. ¿Cuántos de nosotros no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. ¿Cuántos de nosotros Dios no hizo malabares para alcanzarnos? ¿Cuántos de vosotros no podéis levantar la mano esta noche diciendo la que Dios tuvo que pelear por mí, los años que tuvo que buscarme, los lugares de donde tuvo que sacarme? ¿Cuántos no podrían levantar la mano esta noche y decir tantas cosas que Dios hizo para alcanzarme a mí? ¿Tú crees que Él no las hará para alcanzar a otros? ¿Tú crees que cuando te alcanzó a ti se acabó la misión de Dios? No, continúa. Y es por eso que perdemos el plano de la misión de Dios, porque olvidamos de dónde venimos. En segundo lugar, dice el versículo 8, para mostrar la verdad de Dios, y la segunda cosa, para confirmar las promesas hechas a los padres. Qué interesante. Jesús vino para confirmar las promesas hechas a los padres del judaísmo, el padre Abraham, el padre Isaac, el padre Jacob. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios tiene que recordar estas promesas hechas a Abraham? ¿Por qué Dios tiene que venir ahora al pueblo judío? Porque el pueblo judío estaba pensando que si Dios se encargaba de buscar a otros,
que si Dios extendía su misericordia sobre los gentiles, entonces se olvidaría de su pueblo, Israel. Y Dios viene, Cristo Jesús viene para decirle al pueblo: no os preocupéis, las promesas que Dios hizo en vuestros padres están firmes, no van a cambiar nunca. Cuando hablamos de la misión, estamos preocupadísimos. Señor, si te dedicas a bendecir a otras naciones, ¿qué va a pasar con nosotros? Si nos dedicamos a orar por otros, a dar nuestro dinero para afuera, nuestros esfuerzos todos son para afuera, ¿y entonces qué va a pasar con esta iglesia? ¿A que alguna vez has pensado así? Porque esto está aquí en la naturaleza humana. Porque tenemos miedo que si nos dedicamos y enfocamos nuestras vidas a la misión de Dios, pensamos que Dios se va a olvidar de nosotros. Jesús vino para recordarnos que las promesas a nuestros padres son firmes, no van a cambiar. Las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti no van a cambiar porque tú ores más por aquellos que no tienen su palabra, o porque tú des más dinero, o porque tú vayas y te involucres. Las promesas de Dios no van a cambiar ni para ti ni para tu familia, sino todo lo contrario, se van a acrecentar, porque la manifestación de la gracia de Dios estará allí. Y en tercer lugar, dice el versículo 9, no cierre todavía la Biblia, déjela respirar así. Versículo 9, para una tercera cosa, Jesús se hizo siervo, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Sabes? Gracias a Dios que tú no te consideras gentil, porque tú estás cubierto por la sangre de Jesús. Pero cada vez que leas este versículo, el versículo no cambiará. Y aunque en esta iglesia hayan 15,000 miembros, ese versículo seguirá ahí. Jesús vino para que los gentiles publiquen, glorifiquen, exalten su nombre en todas las naciones de la tierra. Jesús vino para que todos aquellos pueblos que no tienen de su bondad puedan encontrarla. Todos los pueblos y naciones tendrán acceso a una cosa que para mí es clave en este capítulo: la misericordia de Dios. Hay un texto en el Salmo 117, versículo 1 y 2, que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Uno de los puntos principales sobre los cuales la misión tiene sus fundamentos es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Por eso la misión no ha parado. Por eso la misión no parará. Por eso la misión no se va a detener si nosotros queremos o no queremos participar, porque la misión de Dios no se funda en la iglesia. La misión de Dios llama a la iglesia a ser partícipe. Somos nosotros los que decidimos si la fotografía sale con un diente o sin un diente, pero la fotografía sale. Somos nosotros los que decidimos, pero la misericordia de Dios no se va a frenar. Y ahora bien, la misericordia de Dios se muestra a las naciones de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios a los gentiles? Porque Dios viene, manda un ángel con una espada de fuego que viene y hace cosas. Pablo dice: no, Dios ha decidido que el hombre se salve a través de la locura de la predicación. La misericordia de Dios a los gentiles siempre se va a mostrar con aquellos que, habiendo sido gentiles y habiendo vivido vidas sin la gracia de Dios, ahora entienden que el único camino, la única verdad y la única vida para aquellos que están fuera del redil es que la misericordia de Dios se exprese a través de nosotros. ¿Cuántos aquí recibieron a Cristo Jesús porque alguien les predicó? Vale, solo 10. Los demás, un ángel.
No, que puede ser, no lo estoy diciendo en broma, no lo sé, un ángel, un sueño, no lo sé, fueron transportados, vino un ovni, los llevó, luego los volvió a bajar. Puede ocurrir cualquier cosa. Yo puedo decir que, excepto algunos casos en los que Dios hace lo que Él quiere, el 99.999% de los que estamos aquí es porque alguien entendió la misericordia de Dios y transmitió la misericordia de Dios, y tú estás aquí. Cuando nosotros perdemos el sentido de la necesidad de misericordia, entonces perdemos el sentido de la transmisión de misericordia. Dios va a mostrar su misericordia a los gentiles. ¿A través de quiénes? De nosotros. Y la misión se basa en un proceso de misericordia para que entonces nosotros entendamos que la tarea que tenemos son los gentiles y que ellos no son malos per se. Luego, Pablo termina diciendo unas cosas en este capítulo muy interesantes. Versículo 17 del capítulo 15. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé para predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Y este es el proceso estratégico del cumplimiento de la misión de Dios. Hermanos, no existe un multinivel para que Dios piense en su misión. El multinivel que nosotros hemos creado, primero los de aquí, luego mis amiguetes, luego mi familia, después mi vecino, pero como me cae mal lo dejo a un lado, el de la oficina. Y cuando complete mi círculo, entonces puedo pensar en los pueblos de la tierra. La misión no es lineal. La misión no es un proceso que se va subiendo lineal como una escalera hasta llegar al mundo. La misión no funciona, la de Dios, la nuestra sí. Pero la misión de Dios no funciona en ese proceso así. La misión de Dios es una misión circular. Es una misión cósmica, universal, que lo llena todo en todo. Es una misión que ni siquiera podemos decir que es de doble vía. No, es de todas las vías. Es una misión que se refleja a través del pueblo de Dios y que va en todas las direcciones. Mientras que unos predican aquí, al mismo tiempo otros predican allá, al mismo tiempo otros están hasta lo último de la tierra. Por eso llamamos una misión simultánea. Nosotros hemos constituido una misión multinivel y hemos dicho primero aquí, segundo allá, tercero no sé dónde. Y la misión de Dios es desde todo lugar hasta todo lugar. Lo que Pablo muestra en Romanos 15 no es un multinivel, sino una prioridad. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Esa es la misión. La meta es que en ese proceso circular nosotros lleguemos hasta los confines de la tierra. No es primero allá y luego aquí. No es primero aquí y luego allá. ¿Y sabes cómo creo yo que Dios amarra el proceso de entendimiento de una misión global? A través de su misericordia. Y lo explico de esta manera. Cuando Europa, en los siglos XV y XVI, vivió de una manera palpable la gracia de Dios, la misión explotó hacia toda la tierra. En los siglos XVIII y XIX, cuando la misericordia de Dios, de una manera palpable,
vino sobre los Estados Unidos de Norteamérica, la misión explotó hacia toda la tierra. Ahora la misericordia de Dios está posando sobre América Latina. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Vamos a ser transmisores de la misericordia de Dios? ¿O vamos a convertirnos en ladrones de la misericordia de Dios? Jesús, en Mateo 21, dice unas palabras que son muy fuertes. Cuando entra al templo con el látigo en la mano, un lazo que tenía una cuerda doblada en dos, Él les dijo: mi casa de oración será llamada para todos los pueblos de la tierra, mas vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Cualquiera podría decir que Jesús estaba diciendo eso por los vendedores y los cambistas que estaban dentro del templo. Pero algún día os mostraré la historia completa. Y Jesús estaba diciendo: yo os doy mi gloria y yo comparto con vosotros mi misericordia y mi gracia, pero no para que os quedéis con ella, sino para que los gentiles y los pueblos y las naciones de la tierra alaben al Señor. Hermanos, os recomiendo, no os quedéis con la misericordia de Dios. Os recomiendo, no guardéis la gracia de Dios, porque nosotros somos llamados a ser transmisores de lo que recibimos. Por eso siempre pienso que alguien que no está dispuesto a participar de la misión de Dios es porque ni siquiera ha entendido la misión de Dios para él mismo. Si no soy capaz de extender misericordia, es porque tal vez no he entendido completamente el proceso por el cual yo recibí misericordia. Inclina tu rostro y ora conmigo un minuto. Y solo quiero que pienses por un minuto si tú has recibido algo de la misericordia de Dios en tu vida. Y si ha sido así, quiero que le digas al Señor esta noche: Padre, ayúdame a reconocer tu gracia. Ayúdame a no olvidarme de dónde me has sacado. Ayúdame a recordar que yo tengo la misma naturaleza humana pecaminosa que tienen todos los gentiles. Pero la única diferencia es que tu sangre está sobre mí. Es que tu Espíritu Santo mora en mí. Y eso me hace y me constituye en hijo tuyo. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender el proceso de misión que proviene de tu corazón, para que entonces podamos extendernos al norte, al sur, al oriente y al occidente, participando de tu misión. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.